Hola, soy Micael el Micófono y yo les presento esta sección llamada Mi Colección. Hola Insomnes, en este video quiero mostrarles algunas de las cosas que se han añadido a mi colección como parte de la celebración del Mundial de Fútbol 2026. Como muchos tal vez ya sepan, yo soy de México, uno de los 3 países anfitriones de la Copa del Mundo de este año, así que la publicidad y los artículos promocionales del Mundial están por doquier. La locura mundialista está por todos lados. ¡Alguien venga a salvarnos! Comenzaré por mostrar este trío de peluches que venían juntos en un paquete especial. Los peluches representan a Juanito, la mascota del Mundial de México de 1970, Pique, la mascota del Mundial de México 1986, y Sayu, mascota que representa a México en este Mundial 2026. Estos 3 peluches están bastante detallados y creo que representan muy bien a cada una de las mascotas. Mi favorito es el de Pique, pues es una de mis mascotas favoritas de todos los mundiales que ha habido en la historia, y me encanta poder tener un peluche de él. Un detalle que me gusta bastante es que estos peluches están cargados en la base, es decir, tienen un material un poco más pesado en el relleno de la parte de abajo, de forma que es más fácil pararlos o sentarlos sin que se caigan. Me encanta el bigote de Pique. Me pregunto cómo me vería yo con un bigote como ese. También pude conseguir casi todos los pines que Coca-Cola lanzó este año en relación con el Mundial, los cuales te entregaban comprando productos de esta marca. Entre ellos podemos encontrar varias cosas interesantes, como la propia Copa del Mundo. El logotipo de la selección mexicana, el logotipo del Mundial de México 70, junto con su mascota, Juanito, que ya vimos antes. También el logotipo del Mundial México 86, junto con Pique, mi favorita de las mascotas de México. Y finalmente tenemos a las 3 mascotas que representan el Mundial de este año: Sayu de México, Clutch de Estados Unidos y Maple de Canadá. La verdad es que son pines bastante bonitos y bien hechos para el bajo costo que tenían en tiendas. ¡Muy buenos pines! Yo por mi parte seguiré usando este pin para apoyar a la selección mexicana. Otra promoción interesante es la que tiene McDonald's en su cajita feliz conmemorativa del Mundial de Fútbol, pues no solo hizo colaboración con la FIFA, sino también con la marca de peluches Squishmallows, la cual es una de mis favoritas, así que no podía perderme de estos pequeños peluches. De momento solo he comprado 6 de ellos, entre los cuales están algunos Squishmallows como un leopardo, un murciélago y un Sasquatch. Y a pesar de que estos son personajes genéricos, tienen buenos detalles, como las alas en el murciélago y el pelo más detallado en el Sasquatch. Además, hay 3 personajes especiales, los cuales nuevamente son Sayu, Clutch y Maple, las mascotas de este mundial, pero en su versión Squishmallow. Deberían hacer Squishmallows de todas las mascotas de los mundiales. ¡Yo quiero a mi Pique! Y hablando de Squishmallows, esta marca lanzó una línea de figuras tipo Squishy aprovechando su colaboración con el Mundial de la FIFA. Esta colección consta solo de 6 personajes y pude conseguir todos de forma bastante fácil. En esta colección tenemos también a 3 personajes genéricos, pero me parecen un poco más interesantes que los de McDonald's, pues representan más papeles que solo jugadores de equipos. El capibara representa a uno de los miembros de la afición, una parte muy importante del mundial.
el cactus es uno de los árbitros, otro elemento indispensable en cualquier torneo de fútbol. Y el tercero representa al mismísimo balón del partido, lo cual me parece muy gracioso. Además de estos tres personajes, también podemos encontrar nuevamente a las tres mascotas de este mundial. Si comparamos estas versiones con las de McDonald's, puedo decir que me gustan más las versiones Squishy, pues tienen los característicos ojos de puntito que tienen todos los Squishmallows, mientras que los de McDonald's por alguna razón tienen ojos blancos con pupilas más detalladas, que en mi opinión les dan una apariencia algo extraña. ¿Tú qué versiones prefieres? Si tuviera una moneda por cada Squishmallow de Sayu, tendría 2, lo cual no es mucho, pero es raro que pasara 2 veces. Otras marcas también quisieron sacar sus propias figuras de fútbol, y un ejemplo son estas figuras de jugadores de la marca Danonino, de las cuales solo tengo 2, una de Colombia y una dorada edición especial. Bastante bonita. Por último, me gustaría enseñarles dos colecciones distintas de los balones de todos los mundiales. La primera colección son balones pequeños del número 0, hechos con los mismos materiales que los balones de tamaño regular, por lo que se puede jugar con ellos perfectamente si uno quisiera. La segunda colección son baloncitos pequeños, del tamaño de un llavero, y de un material más duro que los de la primera colección. Además de que su tamaño más reducido permite tenerlos a todos en un mismo estuche más práctico. El balón de este año es el Trionda, el cual tiene los colores de los 3 países anfitriones, rojo, azul y verde. Aquí podemos ver una comparación directa entre el Trionda de ambas colecciones. ¿Qué versión les gusta más? ¿La pequeña tamaño llavero o la que es un poco más grande? A mí me gustan las versiones grandes. Son del tamaño perfecto para que yo juegue un partido. Y bueno, ese fue el vistazo a mi colección de esta semana. Díganme en los comentarios cuáles son sus figuras o juguetes favoritos, para así saber qué otro tipo de colecciones les gustaría ver en esta sección. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, hasta pronto. ¡Adiós! ¡Hasta la siguiente!